En este vídeo vamos a seguir hablando de los seres vivos. En este caso hablaremos acerca de las células. Las biomoléculas se agrupan entre sí y forman conjuntos dotados de vida que denominamos células. Las células, pues, son las unidades mínimas básicas que son capaces de llevar a cabo las tres funciones vitales que son la nutrición, la relación y la reproducción. Además, todas las células tienen tres componentes fundamentales que son el ADN o el material genético que contiene la información necesaria para el correcto funcionamiento de la célula, el citoplasma, que es un gel situado en el interior de la célula y en él van a estar flotando el resto de orgánulos celulares, y por último la membrana plasmática, que es una membrana que delimita la célula, la protege y además se encarga del intercambio de sustancias con el exterior. Veremos además que las células se clasifican en dos grupos, las células procariotas y las eucariotas, y que además las eucariotas pueden ser vegetales o animales. Vamos a ver las características de cada una de ellas. Comenzamos por las procariotas. Las procariotas son unas células que son más simples y primitivas que las células eucariotas y además son más pequeñas. La característica principal de este grupo de células es que carecen de un núcleo verdadero, ya que no poseen una envoltura nuclear que aísle al ADN. ¿Qué significa esto? Si no hay una envoltura, una membrana que aísle al material genético, significa que ese material genético, ese ADN, está libre en el citoplasma con el resto de los orgánulos. Además, este tipo de células carecen de orgánulos membranosos, como son las mitocondrias, los cloroplastos, etcétera, que sí están presentes en las células eucariotas. Los únicos orgánulos celulares que vamos a encontrar son los ribosomas, que se van a encargar de la síntesis de proteínas. Y por último, las células procariotas tampoco tienen citoesqueleto, que es una fibra de proteínas que se encuentra en el citoplasma y que va a servir para dar movilidad a los orgánulos celulares. Así pues, los ribosomas que están en el citoplasma no tienen movilidad, están estáticos. Vamos a ver las características de las células eucariotas. Las células eucariotas tienen tres partes fundamentales. Una de ellas es la membrana plasmática, que ya hemos dicho antes, que es una membrana que delimita a la célula, que la protege y que regula el intercambio de sustancias. Tienen también el citoplasma, que es ese gel donde van a estar disueltas las sustancias que necesita la célula y donde van a estar flotando el resto de orgánulos que son totalmente necesarios para la célula. Y por último, estas sí tienen núcleo. Antes habíamos dicho que todas las células tienen ADN y además las células eucariotas tienen una membrana que va a aislar, que va a proteger ese ADN y lo va a aislar del resto de los orgánulos. Vamos a ver que este tipo de células presenta unos orgánulos que intervienen en el funcionamiento celular. Uno de los orgánulos que podemos encontrar en la célula eucariota son los ribosomas, que se van a encargar de la síntesis de proteínas. También encontraremos lisosomas, que se encargan de la digestión de determinadas sustancias, y veremos también que hay mitocondrias que se van a encargar de producir energía que va a necesitar después la célula para realizar otra serie de funciones. Dentro de las células eucariotas hemos dicho que había dos grupos, células vegetales, que son las células que presentan todos los organismos fotosintéticos, como son las plantas y las cianobacterias, esas bacterias que son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis, y además estas células presentan unos orgánulos específicos de ellas mismas, que son los cloroplastos, que son los orgánulos que son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis, porque dentro tienen clorofila. Presentan también una gran cantidad de vacuolas que además son muy grandes y que dentro de esas vacuolas se van a almacenar sobre todo sustancias de desecho, y también poseen una pared celular externa a la membrana plasmática, o sea, tienen la membrana plasmática y por encima una pared celular de celulosa que se va a encargar de proteger y de dar rigidez a ese tipo de células vegetales. Y se clasificaban también en células animales, que son las células que tienen las células de todos los animales, y también tienen unos orgánulos específicos que son los centrosomas, que tienen un papel fundamental en el proceso de la división celular y que además se encargan también de formar cilios y flagelos que van a servir para dar movilidad a la célula.